Hola, profe, buenas noches. Felicidades por la victoria. Debe estar feliz porque no solamente por la victoria, por los 3 puntos, sino porque su equipo jugó bien, se comportaron los jugadores, hasta quedó la sensación de que pudo haber marcado más Guaraní. Y si bien el rival tuvo más la pelota, no sufrió mucho su equipo. Por eso seguramente tuvo una tarde más tranquila de lo que imaginaba. No, al final, buenas noches a todos. Al final hubo creo que una o dos jugadas ahí de riesgo, pero así como decís, en el trámite tuvimos, no sé si más chances, pero tuvimos chances claras para aumentar. Trabajamos bien lo que lo habíamos entrenado con ellos en 3-4 sesiones de entrenamiento de la última semana, porque habíamos bajado totalmente la carga para el amistoso nacional y también para el debut. Estamos contentos porque jugamos ante un rival de fute, el último campeón y de vuelta candidato para poder serlo, y nos pusimos a altura y tenemos que sacar provecho. O sea, terminó, le dijimos eso ahora, hay que descansar porque hicieron un esfuerzo tremendo, hacía mucho calor y el jueves ya jugamos de vuelta. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio Primero de Marzo. ¿Se puede decir, profe, un partido perfecto hablando tácticamente por todo el movimiento, o los movimientos en realidad, que realizó a lo largo del partido, cambiando por momentos a los hombres de posición, figura táctica, prácticamente leyendo a la perfección el partido, profe, y los muchachos también respondiendo, y eso teniendo en cuenta que esta semana, por ejemplo, creo fue un poco difícil para usted el tema de Dani Pérez, que tuvo un pequeño problema de salud, Cantero, que llegó apenas, no sé si apenas, pero que llegó con lo justo para este partido. ¿Se puede decir un partido perfecto, profe, en conclusión a mi pregunta? Lo que más nos complicó, porque imaginábamos el partido al final, a pesar de que no hicieron todo lo que creíamos que podían hacer, conociéndolos o cómo juegan ellos normalmente al final del partido, no llegó el pase de Aldo, que Aldo podía estar en condiciones para ayudarnos en algún momento como lo necesitamos. Por eso lo pusimos a Alan a debutar, que también sabe jugar, lo conocemos de las formativas de Cerro y puede hacer 2 o 3 posiciones o funciones diferentes. Y Dani sí, lo hicimos descansar, por eso capaz que al final sintió un poco, que normalmente eso no le pasa. Alexis ya se había acoplado antes y terminó el encuentro bien. Lo que entiendo es que trabajamos bien con lo justo, con lo que tenemos, usamos todo lo que teníamos. Tenemos un elenco grande, pero un equipo un poco corto en el sentido de que tenemos varios chicos y a los chicos no, por más que hoy echamos mano, debutó Alan, así como dije, no podemos muchas veces forzarlo y necesitamos de los más grandes o los que tienen más partidos en primera división para poder llevarlo a cumplir su tarea más adelante en los siguientes partidos. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo se fue dando la planificación para la jugada inicial? Porque pocas veces se da que en el primer movimiento ya un equipo esté 1-0 arriba, es uno de los goles más tempraneros. ¿Cómo fuiste planificando en la semana ese movimiento para que salga la jugada y termine en gol? En realidad se había trabajado más en movimiento y no tanto en el inicio. El inicio teníamos otras 2 variantes, pero creo que Agustín lo leyó y Alcide es muy rápido. Alcide mismo ya podía haber aprovechado, pero hasta se pasó un poco de la jugada. Y sí trabajamos que si nosotros teníamos esa opción de iniciar el partido, lo pudiéramos hacer con mucha gente en campo rival. Y salió muy bien, hoy salió bien porque Agustín es un buen lanzador, porque Alcide es muy rápido y porque los otros también llegaron rápido como para poder recuperar el rebote, y en el caso de Dani terminar rematando muy bien con un gol de zurda medio raro, creo que para él fue un golazo. Francisco, ¿qué tal? Pablo Coronel para Canal 9. Decías en la previa, vamos a armar quilombo. ¿Te referías a esto justamente, a esta clase de partidos? ¿Y qué significa ganarle a Olimpia de campeón en esta primera fecha? O sea, quilombo en el buen sentido, que quilombo al final no es una mala palabra, pero teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos un poco de carencia, especialmente el medio para adelante, y hoy hemos traído muchachos de mucha jerarquía, de buen pie, de mucho criterio para el trato de la pelota, y también a Richard, que es un picador, que es potente, que es molestoso. Teniendo en cuenta ya la base que tenemos, el trabajo hecho, en realidad nos referimos a ese tipo de situaciones, que vamos a poder competir. En algunos momentos, obviamente, si no conseguimos que la mayoría de esos muchachos se pongan a tono, vamos a sufrir un poco, porque así como dije,
no tenemos mucha gente de experiencia que garantice a veces rendimiento, y a los chicos hay que tenerle paciencia, pero bien, yo creo que es excelente para un comienzo y tenemos que sacarle provecho el jueves y así ir pensando partido a partido, porque no podemos hacer otra cosa muy diferente en el sentido de lo que tenemos para poder trabajar. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Junior Cárdenas de Deportes Unicanal. Le quería preguntar por los muchachos que se acoplaron a Guaraní, ¿cómo los vio? ¿Qué tal dentro del esquema? ¿Cómo sintió que se ensamblaron en el equipo? Y lo otro, ¿qué tan importante es psicológicamente más que nada ese golpe inicial antes del minuto? No, siempre es bueno convertir primero. Yo creo que la excesiva temperatura no nos permitió en algunos momentos después del gol poder controlar mejor la pelota, acertar los pases, que era lo que necesitábamos. Igualmente teníamos que asociar mucho porque no teníamos en el equipo inicial muchos picadores, a excepción de los laterales y Alexis. Entonces teníamos que cuidarla bien para encontrar espacio, y en algún momento después del gol, del gol no supimos, no pudimos hacer eso. Después fuimos jugando un poco también esperando a ver qué hacían ellos en cuanto a los cambios, y al final terminamos queriendo atajarlos un poco con Alan arriba, jugando con Richard y Dani ya extenuado esperando las pelotas largas con esa línea de 4 un poco más alta, digámoslo. Profesor, buenas noches. Matías Ayala para el Kiosco del Indio. Hoy Guaraní logró un triunfo ante Olimpia luego de 7 partidos. ¿El equipo de Francisco Arce en el primer tiempo es el equipo que quiere ver durante todo el campeonato? En parte sí. Obvio que nos gusta que los de buen pie y los que saben qué hacer con la pelota se junten, los podamos poner en el mismo equipo. Seguramente no vamos a hacer eso en todos los partidos, mirando a los rivales y también por las necesidades o las dificultades que nos propongan los rivales. Ahora vamos a tener un rival totalmente diferente en su forma de jugar y bastante peligroso por la forma de trabajar que Trovadio tiene, y nos tenemos que adecuar. Vamos a revisar la vuelta mañana pasado en el descanso, en el reposo, y ver quienes puedan iniciar de los que comenzaron hoy y que hicieron un gran esfuerzo del partido del jueves. Buenas noches, Francisco. Bruno Torales para Punto Penal. Felicitaciones antes que nada por el triunfo. ¿Qué rescatás hoy de tu equipo aparte de haberle ganado al último campeón? La atención que tuvieron, cada uno desarrollando prácticamente lo mejor de sí en cada jugada, en la posición donde se desempeñaron e iniciaron el partido. Yo creo que eso fue fundamental, y haber sabido un poco jugar tapando los espacios en donde ellos podían predominar y no encontraron espacio, y en algunos momentos también trabajamos bien las pelotas largas, que ellos manejan muy bien, y el rebote ofensivo, y controlamos bien el partido. Tuvimos creo que 2 o 3 chances más, y para mi modo de ver un penal no sancionado, el segundo, que no podía haber dado un margen mayor de ventaja en el marcador. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Cuál fue la idea justamente con el ingreso de Richard Torales? Sí, eso mismo. Ya Willy lo vimos ya, no cansado, pero necesitábamos en el equipo uno fuerte, un picador, alguien de más presencia, porque tanto Willy y Fernando en el primer tiempo hicieron muy bien ese trabajo de bajar, de conectarse, de triangular, de ser uno más para poder jugar y tratar la pelota manteniéndola en nuestro poder. Y ya vimos que era necesario ponerlo a Richard para hacer su función de 9, que hace muy bien. Tuvo 1 o 2 chances bastante claras como para poder convertir. Es un chico que se acopló muy bien y creo que nos va a dar muchas alegrías. Finalizamos la conferencia de prensa del profesor Francisco.